Sean bienvenidos todos a esta enseñanza, esta nueva oportunidad que el Eterno nos da para aprender más de su Torá. Vamos a analizar la última parashá del libro o del Sefer Bereshit, del libro de Génesis. Vamos a ver esta parashá número 12, se llama Vayehi y significa y vivió, ¿verdad? Esto se toma, el nombre de la parashá se toma del principio de la lectura que está en Bereshit 47, 28, perdón, al 48, 9, que es la primera aliyá, pero se va a tomar el nombre de la parashá número 12, Vayehi, que significa y vivió Jacob en la tierra de Egipto. En hebreo dice Vayehi Jacob Beeretz Misraim, que quiere decir que Jacob vivió esos 17 años, sus últimos 17 años de vida los vivió en Misraim, allá en la tierra de Egipto, y fueron los años de la vida de Jacob, en total fueron 147 años, quiere decir que de 130 años descendió a Egipto para ver nuevamente a su hijo Joseph y ahí ya vivir y ser salvado de la hambruna que había en ese tiempo. Bien, como manera de recordatorio, por ahí en el canal Torah y Enseñanzas, analizamos el año anterior esta parashá y vimos algunos puntos que quiero recordarles. ¿Sí? El primer punto, vimos que la Torah le llama a vivir cuando mueren nuestros patriarcas. Esto porque cuando muere un justo es cuando empieza a vivir de verdad. Lo vimos el año anterior y ya no quiero abundar mucho en esto, pero en la Torah siempre vamos a ver los años que la Torah le llama vida. ¿Por qué vivió tantos años o por qué vivió ciertos años con algún objetivo? El número 17, ¿sí? 17 años, dice que son los últimos años de este Jacob en la tierra de Egipto, hace alusión o se relaciona con la palabra Tov, que significa bueno, ¿sí? Nosotros decimos buenos días, Boker Tov, buenas tardes, Erev Tov, o buenas noches, Laila Tov. Siempre Tov es bueno y en su gematría tiene el valor número 17, ¿sí? El Zohar hace un comentario tan excelente diciendo así: fueron la esencia de la vida de Jacob, vivió con alegría y tranquilidad. O sea que vivió en Shalom esos últimos 17 años. Por fin Jacob logra vivir en Shalom sus últimos días, sus últimos 17 años ahí en la tierra de Egipto. O sea que fueron los mejores años de vida de Jacob, puesto porque ya no tuvo que preocuparse ni por trabajar, ni por comer, ni que por sus enemigos, ya no se tuvo que preocupar. Joseph se encargó de alimentarlo a él y también a sus hermanos. Pero en un punto 3 aprendimos que nosotros como hijos, por lo menos debemos de cuidar a nuestros padres los años que ellos nos cuidaron. A mí también me cuidaron a más 17 años y yo tuve que cuidar aproximadamente como 17 años también de mis padres. Así es que ese es un principio o una regla de un hebreo, de aquel que estudia Torah, que como hijos tenemos que darle a nuestros padres los años que ellos cuidaran de nosotros. Un punto 4 también vimos que Jacob le hace prometer o le hace juramentar a este Joseph a través de su circuncisión, porque esta es una señal de obediencia, o sea, de que no podría quebrar ese juramento con el fin de que su mano lo pusiera en donde estaba su circuncisión. Claro, lo sabemos que es en su órgano reproductor masculino, ¿verdad? Ahí puso la mano Joseph prometiéndole de que no lo iba a enterrar en Egipto. Pero ¿por qué Jacob se preocupaba tanto? Dentro de tantos puntos, porque hay como 4 o 5 puntos que Jacob no quería que fuera enterrado en la tierra de Egipto, era sobre todo cuando fuera la resurrección, cuando Mashiach ben David venga por segunda vez, que resucite a los muertos. Jacob no quería
resucitar en una tierra que no fuera la de Israel. Entonces, con este juramento que le hizo Joseph a Jacob a través de su circuncisión, lo tuvo que ir a enterrar a tierra de Israel, a la cueva de Macpela. Por ahí dice la Torá que subieron, no solamente Joseph y sus hermanos, sino también personas de Egipto que tanto que valoraban o apreciaban a Jacob, también subieron con ellos. Solamente animales y niños no subieron, pero todos los demás hicieron ese rito, ir a enterrar a Jacob en la cueva de Macpela, en la tierra de Israel. Sí, también vimos el concepto de Melo Hagoim, que significa multitud de naciones, cuando vemos que la profecía se cumplió en Efraín, porque él iba a poblar las naciones. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, amén. Y por último también vimos el acto oficial de adopción. Dice en Bereshit 48:12, y lo veremos también en este estudio, y lo retiró Joseph de sobre sus rodillas de su padre. Jacob tuvo que hacer ese acto oficial de adopción que en ese entonces se practicaba al recibir a un menor que no venía de su cera. Mientras una mujer adoptaba de sus siervas en el momento del parto, recibiendo la criatura en sus rodillas, simulando que estaba pariendo, es decir, que salían de su útero, este varón los tuvo que poner a esos muchachos que no eran unos niños, ya tenían con 25, 26 años, 24 quizás, los tuvo que poner sobre sus rodillas, simulando también de que venían de su órgano reproductor. Amén. Entonces, y nos quedamos el año anterior pendientes con esa letra Tav. Hoy vamos a abundar muchísimo más. Y aquí es donde veremos cómo es que Yeshua muere en esa cruz, en esa letra Tav. En el paleohebreo era la letra Tav. ¿Sí? Entonces hoy lo vamos a comprender un poco más y vamos a relacionarnos nosotros como Israel, porque esa era la profecía de que Yeshua muriera en la letra Tav, en ese cruce de manos que hizo, en ese cruce de manos que hizo Jacob para bendecir a Joseph y a sus hijos. Amén. Muy bien. Vamos a hacer la bendición de la Torá. Les pido por favor de que tengan todos sus micrófonos apagados para dar esta honra a la Torá. Bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Amén. Muy bien. Aquí vemos el concepto cuando Efraín es elegido como primogénito. Cuando Jacob cruza sus manos y coloca a la derecha sobre Efraín, Joseph intenta corregirlo. El padre insiste. La Torá repite ese patrón incómodo, ¿sí? De bendecir al menor como primogénito. El orden humano no gobierna el orden divino. O sea, que estamos diciendo que no por ser primogénito, o sea, nacer el primero, va a tener las bendiciones del Padre para que ejerza esa primogenitura. Vemos tres tipos de progenitura o por qué se eligió a Efraín al hacer ese cruce de manos, como lo vemos ahí en la imagen, ¿sí? La mano derecha, tradicionalmente, siempre colocamos la mano derecha encima de la cabeza cuando queremos bendecir, ¿verdad? Yo siento que hasta en los juzgados, en las cortes, cuando hacen jurar, siempre levantan la mano derecha. Yo no he visto que alguien levante la mano izquierda para juramentar o para dar una bendición. Uno como padres siempre levanta la mano derecha, ¿sí? ¿Por qué será que la mano derecha? Porque la mano derecha tiene primacía espiritual y es la mano preferida para cumplir las misbot. O sea que con la derecha es la que tiene ese poder, esa fuerza
para bendecir o para prometer también, ¿sí? En este caso, la primogenitura no es biológica, sino va a ser con un propósito, ¿sale? Y también vamos a ver la primogenitura por fidelidad. Aquí hay un cuadro. ¿Por qué se le daría la primogenitura a Efraín? Porque aunque era él el menor, él era el que tenía que portar la primogenitura. Recordemos que la primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y también servir como coanim o como sacerdotes para los sacrificios. El primogénito también recibía una doble porción de la herencia del padre, como está escrito en Devarim 21:15 al 17. Jacob no los bendijo con herencias físicas terrenales, los bendijo con mayores bendiciones de sus progenitores como padres, puesto que él no recibió tampoco una herencia física ni terrenal. Pero, ¿qué creen que haya recibido Jacob al ser él el menor y Esab su hermano primogénito? Pero Jacob recibe esta bendición por parte de su padre Isaac. Elohim te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así es que aquí encontramos que Jacob tampoco recibió herencia, mas sin embargo recibió esta super bendición que donde quiera que él iba a estar o andar, iba a tener esta bendición de, aparte de prosperidad, iba a tener la supremacía de ser el guía espiritual, o de él iban a nacer las naciones que le fue prometido a su abuelo Abraham. Amén. Bien, vemos en esta parashá, en la Vallejí, vemos cómo es que la primogenitura se inclina a uno de los hijos de Joseph. Sí, lo vemos en Bereshit 48:14 y lo vamos a ver en la línea número 1. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, para que era el menor. O sea, que él pone la bendición de la primogenitura en la cabeza de Efraín. Amén. Entonces, aquí se genera esta profecía, que Efraín iba a ser el primogénito de todas las demás tribus y de todas las naciones, que en él se iba a cumplir el propósito de que Abraham iba a ser padre de naciones. Amén. Pero fue con un propósito. Dice en Jeremías 31:9, uno de los profetas fuertes con el último de los días de nuestra era, dice: porque yo soy padre de Israel y Efraín es mi primogénito. ¿Sí? Entonces, en Jeremías también declara que el primogénito sería o es Efraín. ¿Sí? Así lo dicen los profetas. Y en Primera de Crónicas 5:1 declara también por qué no se le consideró primogénito a Rubén, porque Rubén era el primogénito, pero profanó el hecho de su padre y su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph. Así es que todo era con un propósito, todo era por fidelidad y todo era por profecía, que Efraín iba a portar la primogenitura para los finales de los tiempos. Amén. Pero bueno, vamos a hablar ahora de referente a ese acto profético que hizo Jacob al hacer una cruz, cuando cruza sus manos, ¿sí? En el contexto hebreo, la cruz era símbolo de maldición. Dice Devarim 21:22 al 23, maldito por Elohim el que es colgado de un madero. Roma no pensaba en la Torá, pero Hashem usó ese método para cumplir el significado profético. Dice en Gálatas 3:13,
el Mesías se hizo maldición por nosotros. O sea, que Roma, sin querer queriendo, lo crucificó en una cruz, no pensando en la Torá. Más bien ellos crucificaban a rebeldes, a insurrectos, a sediciosos, a esclavos fugitivos, a traidores de su imperio y también por delito político, sedición. Esos que se levantaban sin llegar a la rebeldía, pero se levantaban así como manifestaciones. Ellos se levantaban así, entonces también a ellos los colgaban en un madero, ¿sí? Para que sintieran esa vergüenza, para exponerlos en público. De hecho, los ponían siempre en los caminos para que vieran que no le deberían de hacer eso a Roma. Pero Roma crucificaba de esa manera, pero era profecía. A final de cuentas, los romanos estaban cumpliendo una profecía porque tenía que ser en un madero que iba a cumplirse ese pacto, esa promesa, ¿sí? Si vemos la letra Tav, significa pacto principalmente. También significa señal, marca y monumento. En el palohebreo, ahorita en el moderno, pues la Tav se convirtió así como cerrada. Ahí lo vemos, dice moderno, la Tav es de esa manera, así se escribe la letra Tav. Pero en el palohebreo o en el antiguo era una cruz, ¿sí? Era como una T, así como donde fue colgado nuestro Mesías. Entonces, Jacob hace esta letra hebrea como señal del pacto. Amén. Pero miren esto tan interesante y que nosotros como estudiantes de Torah debemos comprender que Yeshua ben Yosef vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Esta declaración que voy a hacer tal vez sea fuerte para algunas personas que apenas están entrando a estudiar la Torá, pero Yeshua declara una y otra vez que no vino por los gentiles, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y así lo dice en Mateo 15:24. Pero en Juan 10:16 también le dice a sus discípulos, en Mateo 10:5, le dice a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis, ¿sí? Y dice en el 10:6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Yeshua sigue declarando de que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero es importante de que tú mismo vayas a ver quiénes son las ovejas, quiénes son esas ovejas perdidas, y todavía de la casa de Israel. Pero en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor, ¿sí? Porque en Ezequiel era la profecía de que iba a llegar este Mesías ben Yosef, porque dice que él mismo buscará la oveja perdida y la hará volver al redil, a la descarriada, y vendará a la perniquebrada y fortalecerá a la débil, ¿sí? Entonces vemos también en Lucas 4:18, cuando Yeshua lee esa Haftará, la de Isaías, dice Yeshua, y él mismo declara, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? No dijo que viene por todo el mundo, viene por los perdidos, viene por aquellos quebrantados, ¿sí? Viene a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Entonces, es un error que nosotros estemos pensando que Yeshua va a venir por aquellos que se están descarriando, que andan en las borracheras, que los drogadictos, a los delincuentes. No, Yeshua no vino por ellos, vino por esas ovejas que estábamos perdidas, ¿sí? Y lo vamos a entender más en cuanto veamos la siguiente presentación. Pero vamos a ir al punto 2. Él vino también a hacer pacto con la casa de Israel. No vino a hacer pacto con los gentiles, no vino a hacer pacto con los filisteos, no vino a hacer pacto con los cananeos, no vino a hacer pacto con nadie. Él vino a hacer pacto con la casa de Israel. Dice en Jeremías 31:31, aquí está los días vienen,
dice Adonai, cuando haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. También así lo dice Hebreos. En el 8:10 dice que hará ese pacto con la casa de Israel y no con la casa de Judá. Entonces es un error cuando pensaríamos, como el apóstol Pablo se ha malentendido totalmente y piensan que Yeshua vino por los gentiles, por aquellos que andan todos descarriados. No, a ellos no les interesa la Torá, a ellos no les interesa el evangelio, a ellos no les interesa nada. Ellos nada más quieren vivir y se acabó. No, pero los que nosotros estamos interesados en la obediencia de la Torá, precisamente somos los que nos creamos una afinidad con Israel. Por nosotros vino, ¿sí? Por la casa de Israel, la que está perdida entre las naciones. ¿Y quién es esa casa? Pues es Efraín, porque lo vamos a ver en la última diapositiva, porque Efraín es la casa que está perdida, la casa de Israel que está perdida, o las ovejas perdidas, o las tribus perdidas, muchos también le dicen tribus perdidas, representa a todo Efraín. Amén. Y el punto 3, vino a ser Pesaj, vino a cumplir una festividad, una Moedim, un tiempo señalado con ese objetivo de rescate o liberación. Mire que dice en Jeremías 31:32, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pacto es que hizo en la tierra de Egipto? Pesaj. Cuando el cordero se escogía el día 10 del primer mes para ser sacrificado el día 14. Yeshua se fue crucificado y sacrificado el día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv. Entonces, él cumple perfectamente en tiempo y en forma ese pacto que es Pesaj. O sea, que Yeshua no vino a hacer otro sacrificio más que la Pesaj. Vino a ser Pesaj. Vino a darse como cordero. Por eso Juan le dijo, aquí el cordero del mundo, ¿verdad? Él vino a hacer ese tiempo señalado, esa ofrenda, ese corbán que se llama Pesaj. A eso vino. Y lo confirma Primera de Corintios 5:7, porque nuestra Pesaj es Cristo, dice, es Mashiach, ya fue sacrificada. O sea, aquí también el apóstol Pablo nos está diciendo que Yeshua vino a ofrecerse como Pesaj, como cordero de Pesaj, ¿sí? Y en Primera de Pedro 1:18-19 también dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha. Vuelve a decirnos aquí el apóstol Pedro de que él vino en forma de cordero sin mancha, dándose a entender que él vino a darse como cordero de Pesaj, porque para un corbán de perdón de pecados no se presentaba un cordero, se presentaba una cordera. Entonces, él en forma de varón vino a esta tierra, Yeshua, entonces se está refiriendo a que vino como cordero de Pesaj, no vino como cordero para Hatat, que es el corbán o la ofrenda para el perdón de pecados, como lo dice o lo marca Baikra, ¿verdad? El libro de Levíticos. Y por último, en Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Aquí está diciendo el perdón de pecados, el perdón está refiriéndose a una palabra griega que es redención en pleno, librarse de sentencia de juicio. Y esa palabra es apolutrosis. Esa palabra nos marca que precisamente a eso vino nuestro cordero de Pesaj, para que nosotros nos pueda librar de una sentencia, y eso quiere decir, nos vino a rescatar, nos vino a redimir para que nosotros no llevemos esa sentencia. Entonces, en resumen, Adonai, el Todopoderoso,
no hace pactos con otros pueblos más que con Israel. En ninguna parte de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no veremos que haya hecho pacto con gentiles, con naciones que no sean parte de su pueblo. Siempre Adonai Yud-Heh-Vav-Heh va a hacer pacto con la casa de Judá y o con la casa de Israel, que precisamente es Efraín. Amén. Bien, y para ir concluyendo, vamos a ver esta presentación tan importante que lo debemos de entender, porque Yeshua ben David, o sea, el Mashiach ben David, vendrá por una congregación en las naciones. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta parashá, en Bereshit 48, 3 al 4, dice: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Estirpe de naciones, aquí está en hebreo y aquí está la traducción correcta. Dice: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Este de estirpe de naciones en hebreo es unetatija likeal amim. ¿Sí? Y subrayé esa palabra keal porque viene de la palabra kahal, que significa congregación. La mejor traducción debería de ser: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré, o saldrá de ti una congregación de pueblos, porque Amim es pueblos. Entonces, ¿qué le está diciendo cuando le da la bendición a uno de los hijos de Joseph? Le está diciendo que de él va a hacerse una congregación de pueblos. A Abraham, en Bereshit 17:6, le dice que le va a multiplicar en gran manera y le hará naciones de ti. A Isaac le dice: multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y te daré de descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. A Jacob le da esta que les acabo de leer, y a Efraín le da esta bendición, que también va a ser una multitud de naciones, 48:19 de Bereshit, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Todo está profetizado para que en Efraín se hiciera una congregación de pueblos, que si se dan cuenta es lo que estamos haciendo nosotros. Hoy estamos conectados varios aquí, no me alcanzo a ver cuántos estamos conectados. Entonces, todos nosotros estamos haciendo una cajal, estamos haciendo una congregación. En hebreo es cajal, quiere decir que nos estamos congregando con un motivo. ¿Y cuál es el motivo? De que se cumpla esta profecía que le dio a Jacob y le dio a Efraín. Jacob, él es el patriarca, a él se le cambió su nombre como Israel, pero Israel, cuando hace ese cruce de manos, cuando le da la bendición de primogenitura a Efraín, como ya lo vimos, le está diciendo que en él se iba a cumplir esta profecía. Y aquí nosotros los que vivimos hasta en este punto del universo, a nosotros nos está llegando esa profecía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que o por qué se cumplió en Efraín? ¿Sí? Cuando un campesino, un agricultor, quiere llenar de producción sus hectáreas, o sea, no siembra la semilla en una sola parte, sino va y la riega por todas las hectáreas, ¿verdad? Así el Eterno hizo. Permitió que en Primera de Reyes 11 veamos cómo se rompe el reino, cómo es que 10 de las tribus se le da a Jeroboam, nieto precisamente de Efraín, y fueron ellos conquistados por los asirios, y fueron mezclados los asirios con los israelitas. Los israelitas huyen de Asiria, y es como se va a regar la semilla o la cera de Abraham para que se cumpla esa profecía. Nosotros somos precisamente de esa cera de Efraín, de la casa de Israel, porque nos llama la atención el shofar, nos llama la atención los mandamientos del Eterno, el Shabbat, nos llama la atención
hasta la música hebrea, la música judía nos está llamando la atención. Quiere decir que nosotros, la sangre nos está llamando. Somos parte de esa descendencia que está dispersa en toda la tierra para que nosotros seamos esa congregación. Así como le dijo a Jacob, como le dijo a Israel, le dijo, vas a ser estirpe de naciones, o de ti saldrá una congregación, una cajal de pueblos para que se reúnan y puedan ser Kadosh. ¿Sí? El Eterno nos está llamando a los dispersos de Israel a que nos injertemos de las naciones a Israel para hacer un solo pueblo. Aunque fue mezclado Efraín con los pueblos, como lo dice en Oseas 7:8, en Zacarías 10:9, nos dice que él iba a sembrar a los pueblos lejanos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Si podemos ir tantito hacia Devarim 4:27, nos va a decir que el Eterno precisamente nos iba a esparcir. Así lo dice 4:27 de Devarim. Y Adonai os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yud-Kei, tu Elohim, lo hallarás. Mas si desde allí buscares a Adonai, tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, que es precisamente lo que estamos haciendo, familia, buscando de todo corazón, de toda nuestra alma, para poder hallar a nuestro Dios, porque esa es la promesa que le hizo Elohim a Abraham, que de su cera, de su simiente, iba a ser él, iba a haber mucha multitud de naciones, pero él iba a ser el Padre. Amén. Concluyendo esta introducción, podemos notar que Yeshua muere en un madero, en una cruz, para hacer pacto con la casa de Israel, la que está dispersa en las naciones. El punto 2, Yeshua muere en la festividad de Pesaj porque vino a redimirnos de la esclavitud del pecado. Somos descendientes de Efraín porque el Eterno mismo dispersó por todas las naciones y el Eterno mismo también va a recogernos de todas las naciones a donde fuimos nosotros dispersos. Y el punto D fue a través de Yosef, Yeshua ben Yosef, que íbamos a ser añadidos a una congregación Kadosh, a una congregación santa, para que los pueblos se junten en una sola cajal y por fin dejar de ser gentiles o seguir viviendo en naciones. Cuando venga Yeshua ben David, es cuando va a cumplirse en su plenitud la profecía de que nos va a recoger el Eterno para que seamos una congregación, un solo pueblo. Vamos a tener un solo Dios, una sola Torah, una sola instrucciones, para que nosotros nos juntemos con el pueblo de Judá y así ser solamente Israel, un solo pueblo. Amén. Entonces, aquí termina la sola introducción de esta hermosa parashá, la última de Bereshit. Les agradezco a todos los que estuvieron atentos y expectantes en esta introducción. El Eterno que les bendiga, que tengan un Shabbat Shalom y